Beatriz, pues la respuesta es no, Gonzalo. Mientras la clase dirigente europea muestre más empeño en quitarle hierro yihadista, como acaba de suceder en Alemania, a los atentados perpetrados por elementos islamistas, la pomposa declaración de guerra contra la yihad que François Hollande ha vuelto a reiterar hoy en Normandía no irá más allá de la retórica política. Ellos siembran el terror y nosotros nos limitamos a poner muertos, flores, lágrimas, velas y peluches. El enemigo no está solo en el oriente controlado por el ISIS, está aquí, coexiste entre nosotros. Por lo tanto, hay que controlar sus centros de adoctrinamiento, vigilar sus mezquitas y expulsar a los imanes que prediquen o justifiquen la yihad. Hay que cortar sus flujos financieros a una costa de los intereses de nuestras propias empresas. Hay que intervenir, rastrear y hackear sus páginas web. Hay que controlar las prisiones, aislando a los yihadistas encarcelados para que no contaminen a los jóvenes musulmanes que ingresan en prisión por la comisión de otro tipo de delitos. En definitiva, hay que adoptar medidas excepcionales porque la guerra contra la yihad no se puede hacer con las garantistas leyes de la paz que ellos nos están robando. La juez de Madrid, Rosa Freire, ha procesado al Partido Popular como persona jurídica por la destrucción en el año 2013 de los discos duros de los ordenadores del extesorero de la formación, Luis Bárcenas. La magistrada propone juzgar por encubrimiento y daños a la actual tesorera Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al informático que formateó los discos hasta en 35 ocasiones. Además, los exministros de Aznar, Cascos, Arenas, Acebes y Mayor Oreja, que también son exsecretarios generales de la formación, tendrán que declarar en la vista oral sobre la caja B del PP, que va a comenzar a la vuelta del verano en calidad de testigos. El partido ha denunciado que recurrirá a la decisión judicial. Y precisamente el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha anunciado este martes que el Gobierno prevé subirle el sueldo de los funcionarios en un 1% en 2017 si se aprueban los presupuestos generales del Estado. El responsable popular ha reconocido que estos incrementos previstos en pensiones y salarios de funcionarios son muy moderados, pero que podrían ser incluso inexistentes si finalmente se tuviera que prorrogar esos presupuestos de 2016 y afirma que en ese caso pagarían los ciudadanos por la falta de gobierno. 19 muertos en un centro para discapacitados en Japón. Se trata de la mayor matanza en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El asesino es un joven de 26 años que había estado internado en un centro psiquiátrico por ser considerado peligroso. Tras acceder al centro rompiendo una ventana y asesinar a 19 pacientes a cuchilladas mientras dormían, se entregó a la policía y afirmó que soñaba o que su sueño era lograr un mundo sin discapacitados. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, mantuvo durante 14 meses a su asistente trabajando sin contrato. El líder de la formación morada culpa al sistema de que la gente humilde, dice, recurra a la economía sumergida. Además, ha invitado a abrir un debate sobre la dependencia, aunque ha reconocido que sabía que no actuaba bien. Más preocupado que en anteriores rondas de consultas. Así ven desde Nueva Canarias al rey Felipe VI, que hoy ha comenzado una nueva ronda con los partidos que han conseguido representación parlamentaria de cara a designar a un hipotético candidato que presente a la investidura. Pedro Quevedo no ha sido el único que ha apreciado la inquietud de Felipe VI, ¿no es así? Así es, tras recibir al diputado de Nueva Canarias, el monarca se ha reunido con Foro Asturias, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y con el representante de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Todos ellos han manifestado haber visto a un rey serio y muy consciente de la dificultad para conseguir que los partidos alcancen un acuerdo. Desde Coalición Canaria, Ana Oramas ha propuesto al resto de los partidos abstenerse en la investidura para poner la pelota en el tejado del Partido Popular, aunque ha admitido la imposibilidad de que de aquí al jueves haya acuerdo. Ha costado esto para muchas fiestas, si quiere que les diga la verdad. He encontrado al jefe del Estado, en fin, más preocupado que en la ocasión anterior. La pelota en el tejado del Gobierno. El señor Rajoy quiere que gobierne. Bueno, pues muy bien, vamos a abstenernos todos, tiene un gobierno y tendrá en 24 horas que poner el acelerador para poder gobernar, porque si no se llega a acuerdos no podrá gobernar. Hay 80 votaciones aquí en el Congreso toda la semana.
Y a menos de 48 horas de que el rey tenga que designar un candidato, las posibilidades de que Rajoy consiga los apoyos necesarios para ser investido presidente parecen poco probables. Aún así, desde el PP no tiran la toalla y ven la botella medio llena. Un optimismo del que ha hecho gala Pablo Casado y al que no se ha sumado, sin embargo, Javier Maroto, que responsabiliza del bloqueo institucional al PSOE y a Ciudadanos, ya que asegura que a ambos partidos se les han ofrecido propuestas que no han querido aceptar. Está trabajando también en seguir recabando los apoyos, que es lo que se espera de la fuerza que ha ganado las elecciones, pero también apelamos a la responsabilidad del resto de los partidos políticos, en especial del Partido Socialista, también la responsabilidad de Ciudadanos. Nos gustaría que esa anunciada abstención pudiera pasar a un voto favorable. La vez que hemos tratado de llevar un papel, un documento con propuestas concretas abiertas, absolutamente abiertas a Ciudadanos, la respuesta que recibimos es: mira, no nos interesa porque ya plantearemos propuestas una vez que haya gobierno. Y cuando lo hacemos con el Partido Socialista y les tratamos de presentar documentos y propuestas concretas, su respuesta es: no nos interesan vuestras propuestas porque hemos decidido votaros no. El PSOE no quiere terceras elecciones. Si el PSOE quiere ir a la oposición, esto solo tiene una respuesta. La respuesta es que haya gobierno. Y, en definitiva, todo esto depende precisamente de la posición que adopte el Partido Socialista. Bueno, y a todas estas que dicen en el PSOE, Meritxell Batet ha exigido a Rajoy presentarse a la investidura, aunque le lleve más tiempo y no lo consiga a la primera. Y le ha puesto como ejemplo los 2 meses que le costó a Aznar formar gobierno en el año 1996. Por supuesto, si necesita más tiempo, pues tendrá más tiempo. El señor Aznar tardó casi 2 meses en configurar un gobierno. Han demostrado que son capaces de llegar a acuerdos, porque en la mesa del Congreso, que parece que es menos importante incluso que conformar un gobierno, fueron capaces de conseguir votos. Por tanto, tienen esa capacidad de interlocución, tienen esa capacidad de conseguir que los apoyen, pues ahora lo que tienen que hacer es esforzarse para conseguir esa investidura. Mientras su secretaria de Estudios y Programas urge a Rajoy a cumplir con la responsabilidad de enfrentarse a la investidura, el secretario general de los socialistas presume de un enigmático estado en WhatsApp que hace pensar a muchos que aún no se descarta como candidato presidenciable si Rajoy fracasa en la investidura. Un misterioso ¿y por qué no? Hace pensar que el socialista podría no haberse dado del todo por vencido. Señor Rajoy, Sánchez, Rivera, Iglesias, señor Rajoy, los españoles están hartos. Con esta reprimenda, el socialista y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha alertado a sus compañeros del hartazgo del electorado que a su juicio podría estar llegando a su límite. Y que la gente está harta. Y si no lo han entendido bien los que están en el Congreso de los Diputados, que lo escuchen. Los españoles están hartos, señor Rajoy. Hartos, señor Rivera. Hartos, señor Sánchez. Hartos, señor Iglesias. Hartos. Hartos ya de estar hartos. Prueba de ello es el sondeo publicado este martes en el que se asegura que el 40% de los electores del pasado 26 de junio se quedarían en casa ante la posibilidad de unas hipotéticas nuevas elecciones. De repetirse los comicios, la abstención aumentaría en 5 puntos con respecto a las pasadas elecciones, pasando del 33,9% al 39%. En esta ocasión iría a votar tan solo un 61% frente al 66% que lo hizo en la última cita con las urnas. Bueno, Eduardo, los españoles vemos que están cada vez más hartos. Acaba de explicar Beatriz que habría hasta un 40% de abstención. Desde el Partido Socialista no abren la posibilidad de nuevas negociaciones. En el PP dicen que si no tiene amarrada la investidura, Rajoy no irá. ¿De qué estamos más cerca, de investidura o de terceras elecciones? Pues parece que de terceras elecciones, Gonzalo. Basta conseguirles el rastro al PSOE y a Pedro Sánchez para avisorar que estamos condenados a unas terceras elecciones. Un amplio sector del PSOE aboga por la abstención socialista en la investidura de Rajoy, pero quien de verdad manda en el partido, Pedro Sánchez, está empecinado en volver a votar no. Veamos. Ninguna de las voces que se alzan a favor de la abstención clama por apear a Sánchez del liderazgo socialista, aun cuando les asisten sobradas razones para haberlo hecho desde el pasado 20 de diciembre, pues Sánchez ha conducido 2 veces consecutivas, nada menos, al PSOE a los peores resultados electorales de su historia. Hoy, el líder socialista es el perro del hortelano, ni come, porque no va a gobernar, ni deja comer, porque no va a dejar gobernar a Rajoy. Y el PSOE se ha convertido en ese perro ladrador que jamás morderá la mano de quien le da de comer. Poco, pero le da.
o sea, la mano de Pedro Sánchez, al que todos los que tanto ladran le deben el puesto y la nómina. Si Sánchez no se abstiene, y no parece que vaya a hacerlo, blanco y en botella, terceras elecciones, a no ser que le defenestren y otro ocupe su lugar. Pero eso de aquí al 5 de agosto no va a ser posible, y de serlo sería un milagro, y ya se sabe que los socialistas no creen en los milagros. Exprimer la solidarité de toute la nation à l'égard de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je suis à côté de son maire, qui a été terriblement éprouvé par le lâche assassinat du prêtre de la paroisse, par 2 terroristes se réclamant de Daesh. 2 terroristas del Estado Islámico han degollado a un sacerdote en una iglesia católica en Normandía, al tiempo que retenían como rehenes a 3 religiosas y 3 feligreses que en ese momento se encontraban siguiendo la Eucaristía. Según el testimonio de la monja que consiguió escapar, los terroristas arrodillaron al prelado, al que grabaron mientras le decapitaban. La policía conseguía abatir a estos 2 yihadistas después de que una de las secuestradas consiguiera escapar y dar la voz de alarma. Los terroristas irrumpieron en el templo armados con machetes y un alfanje con el que decapitaron al párroco al rito de Alá es grande y dando vivas al Daesh y presentándose como soldados del Estado Islámico. Uno de los terroristas estaba fichado por la policía, que supuestamente le tenía controlado con un brazalete electrónico, pues fue detenido por las autoridades cuando trataba de incorporarse a las unidades de combate del ISIS en Siria. Este nuevo atentado yihadista en suelo francés se produce apenas 2 semanas después de la masacre de Niza y de los múltiples ataques perpetrados en Alemania durante la última semana y que las autoridades germanas tratan de edulcorar. En Francia era el propio presidente de la República, François Hollande, quien confirmaba la pertenencia de los terroristas al Estado Islámico, al tiempo que declaraba abiertamente el estado de guerra en el que Francia se encuentra frente al Daesh y al terrorismo yihadista. Guerra que Hollande ha avanzado llevarán a cabo solamente con las armas que proporciona el Estado de Derecho. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. ¿Significa esto que está el país galo en guerra con el Estado Islámico? ¿Se puede hacer la guerra tan solo contra el yihadismo con las herramientas democráticas y de convivencia de Occidente? Conectamos en directo con nuestra redacción. Ahí está José Javier Esparza. ¿Está Francia en guerra, sí o no lo está? Buenas noches. ¿Estamos en guerra con el Estado Islámico? Sí, porque ellos nos la han declarado y cuando alguien te declara la guerra, estás en guerra quieras o no. Ahora bien, si alguien piensa que el yihadismo de aquí en nuestro suelo es consecuencia directa de estar en guerra con el Estado Islámico en Siria, en Irak, o se engaña o nos quiere engañar. El yihadismo responde a motivaciones muy concretas, históricamente muy antiguas, y su relación con el Estado Islámico, cuando la hay, solo es episódica. El yihadismo es un problema diferente. Se puede acabar con el Estado Islámico allí, pero acabar con el yihadismo aquí va a exigir otro tipo de políticas y también otro tipo de enfoques que hasta el momento los países europeos están demostrando que son incapaces de asumir, y ese es su gran pecado en este momento. Matan a nuestros niños, asesinan a nuestros policías y degüellan a nuestros sacerdotes. Despertad. Con este tuit, con estas declaraciones, ha llamado a la rebelión a sus compatriotas y al resto de Europa la líder del Frente Nacional francés en la región de la Provenza, en los Alpes, Costa Azul. Partido desde el que llevan desde hace años alertando del peligro que para la civilización occidental entraña el aluvión de inmigración musulmana que está entrando en Europa. Matan a nuestros niños, asesinan a nuestra policía y matan a nuestros sacerdotes. Despiértense. No es todavía. Vamos a conectar enseguida con la redacción de Gaceta.es para que nuestra compañera Almudena Martínez Bordiú nos haga un perfil de quién era Jacques Hamel, que era el nombre de este sacerdote decapitado hoy por el ISIS en la parroquia de Normandía, mientras estaba, como les estábamos contando, oficiando la misa matinal. Llevaba 10 años retirado, tras más de 50 al servicio de la Iglesia. Por ello, había pedido retirarse en esa tranquila localidad del norte de Francia. ¿Qué más sabemos de este sacerdote? Repasamos el perfil con nuestra corresponsal de Infovaticana, Almudena Martínez Bordiú. Almudena, muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Ha sido el arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun, quien ha confirmado la identidad del sacerdote que ha sido degollado a manos de los dos yihadistas hoy en Normandía. Se trata de Jacques Hamel, un sacerdote de 86 años que llevaba ya 10 años retirado y en busca de una mayor tranquilidad había solicitado instalarse en la parroquia de Saint-Étienne, donde estaba sustituyendo al párroco oficial que se encontraba de baja temporalmente. Los feligreses de la zona han manifestado su tristeza y desconcierto y han asegurado que se trataba de un sacerdote que, a pesar de su avanzada edad, seguía sirviendo a los demás. Por su parte, el arzobispo de Rouen se ha visto obligado a volver de la Jornada Mundial de la Juventud, que comienza mañana en Cracovia, para mostrar su apoyo tanto a las familias como a la comunidad parroquial. En paralelo, muchas gracias, Almudena. La Santa Sede ha emitido ya un comunicado en el que el Santo Padre expresa su horror y su dolor por este último ataque que califica de absurdo y con la condena más radical contra cualquier forma de odio y la oración por las personas golpeadas. Palabras de Francisco, quien apenas 24 horas antes de la JMJ en Polonia, país de acogida de la Jornada Mundial de la Juventud este año. El país anfitrión se prepara ahora para un enorme despliegue de seguridad en un intento de blindarse frente al terror yihadista. Las autoridades polacas no escatiman en gastos para que el evento sea lo más seguro posible, con un presupuesto de cerca de 19 millones de euros. El país va a desplegar 20.000 policías y 5 helicópteros durante los próximos días, además de rayos X portátiles, detectores de metales, perros entrenados para la detección de explosivos. El gobierno también ha limitado la zona aérea de la ciudad y ha prohibido el lanzamiento de material pirotécnico durante todo el evento. Bueno, solo en el último mes, atención, Europa ha padecido la barbarie del terrorismo yihadista hasta en 6 ocasiones. Es tiempo ya de recapitular cuáles han sido los atentados más notorios, desde luego, porque han sido muchísimos y que han abierto, como les decía, todos los informativos. María Dura, muy buenas noches. Buenas noches, así es, vamos a repasarlos. Julio está siendo un mes realmente negro para Europa en lo que a atentados consumados se refiere. El primero y más grave de ellos es esa masacre cometida en Niza con un camión el día de la fiesta nacional. El autor, que fue abatido por la policía, era Mohamed Boulel, un tunecino de 31 años. Mató a 84 personas y más de 50 continúan en estado grave. El atentado fue reivindicado por Daesh. Solo 4 días después, el 18 de julio, un refugiado afgano de 17 años entró en un tren en la localidad de Burburgo, en el estado de Baviera, e hirió salvajemente a 6 personas con un cuchillo y un hacha. La rápida actuación de las autoridades hizo que no hubiera que lamentar víctimas mortales. El atentado también ha sido reivindicado por Daesh. El pasado viernes se producía un tiroteo en un restaurante de comida rápida del centro comercial Olympia, en Múnich. El autor, que resultó muerto en el ataque, ha sido identificado como Ali Somboli, un germano iraní de 18 años. Resultaron asesinadas 9 personas y 16 heridas de gravedad. El pasado domingo, un hombre de 21 años mataba con un machete a una mujer embarazada en Rüttingen, el sur de Alemania. La policía ha confirmado que se trata de un solicitante de asilo sirio en el país con antecedentes penales. Además de asesinar a la mujer y a su bebé, otras 2 personas resultaban heridas de gravedad. Solo unas horas después, en la madrugada del 24 al 25, explotaba una bomba en un festival en Ansbach, en el que se encontraban concentradas 2.500 personas. También en Alemania, la suerte hizo que la bomba que portaba Mohamed Delel explotara antes de tiempo y solo acabara con su vida, pero hay 15 personas heridas, de las que 3 se encuentran en un estado de extrema gravedad. Daesh ha reivindicado nuevamente este atentado y la policía ha encontrado un vídeo en el móvil del atacante en el que amenazaba con cometer un atentado en nombre del Islam. Era un refugiado sirio de 27 años. Y este martes, a primera hora, 2 musulmanes armados con cuchillos entraban en una iglesia de Normandía tomando varios rehenes. Antes de que las autoridades lograran reducir a los yihadistas, estos degollaban al sacerdote de 84 años, Jacques Hamel. Hay además otro herido, uno de los rehenes, debatiéndose a estas horas entre la vida y la muerte. Queda clarísimo, trágico repaso, María. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Tenemos ya conexión con Gabriel Ventasgal, conocido por todos ustedes, es experto en terrorismo islamista. Le saludamos ya, señor Ventasgal, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, sigue la amenaza del terrorismo yihadista. Ahora ha sido, como estamos contando, en Francia, en Normandía, contra el clero católico. Parece que es solo el comienzo, ¿no? Porque hay muchas autoridades que prevén un verano, y permítame la expresión, caliente. Europa debe prepararse. En tanto y en cuanto ISIS, Daesh, siga perdiendo territorio, y está perdiendo territorio, perdió en el último año 1/3 de su territorio,
En tanto y en cuanto sigan perdiendo territorio, Europa va a sufrir más atentados. Señor Ventasgal, han grabado esta ejecución del sacerdote, esta decapitación. Además han pronunciado palabras en árabe y lo han grabado todo, absolutamente todo en vídeo. ¿Qué simbología tiene todo este acto? ¿Qué modus operandi es este? ¿Es habitual en el islamismo? Muy bien, entonces dos respuestas importantes. La primera, todo buen radical islámico copia al pie de la letra lo que hizo Mahoma. Si Mahoma hizo algo, entonces un radical se siente con confianza y con fe para poder ejecutarlo también él. Entonces, por lo tanto, si Mahoma se casó con Aisha, su tercera mujer, cuando Aisha tenía 6 años, y tuvieron relaciones sexuales cuando Aisha tenía 9, entonces un musulmán radical se podrá casar también con una menor. De la misma forma, cortarle la cabeza a alguien, están copiando lo que hizo Mahoma en el oasis de Keibar, cuando le cortó la cabeza a 1000 judíos, como una forma de demostrarles sometimiento, que les había vencido. La forma de someter a un rival es o le cortas la cabeza o lo violas. Señor Ventasgal, Hollande hoy ha vuelto a hablar de guerra contra el terrorismo islamista, pero ¿cree que esta guerra contra la yihad está bien planteada? ¿Solo se va a solucionar bombardeando al ISIS, que si bien es cierto, como usted ha dicho, ha perdido ya 1/3 del territorio que tenía anteriormente? El enemigo parece ser que está dentro de Francia, dentro de Europa. ¿Se está planteando bien esta guerra? Mira, hay dos problemas en el planteamiento de la guerra. El primero es considerar que ISIS es alguien a que puedes eliminar a través de fuerza física. Y ISIS y la Jihad en sí es una idea. Por lo tanto, hay que encararlo como si fuese un problema ideológico. Y el segundo problema es que no se está entendiendo el tema táctico. Y el tema táctico es muy importante de entender. Lo que tenemos ahora se llama solo yihadista. Funciona de la siguiente manera, Gonzalo. Tú te autoadoctrinas radicalmente a través de películas de internet. No hace falta siquiera que vayas a una mezquita. Cuando te ubican y sabes que tú eres un radical o tú te ofreces, te dan una lista de objetivos posibles. Y el único pedido que te dicen es, tú lo planificas solo el atentado y luego te filmas para después demostrar que estás actuando en nombre de ISIS. Este tipo de atentado es casi imposible de detectar a tiempo y además es muy rudimentario en su aplicación. Por lo tanto, hay que entender el concepto. Solo yihadista son personas individuales que no actúan solamente como lobos solitarios, actúan indoctrinados, autoindoctrinándose. Francia, Bélgica, Alemania, ¿hay algún país en Europa que esté libre de la amenaza del yihadismo? Cuando ISIS sienta que no es atacado por un país, tiene menos tendencia a devolverle. O sea, cuando tú le preguntas a ISIS, ¿por qué atacan Europa? Ellos dicen, porque ustedes los europeos me ofendieron primero. ¿Cuándo fue que te ofendieron? En el año 1099 con las primeras cruzadas. Y después en la Primera Guerra Mundial cuando nos conquistaron. En tanto y en cuanto ellos sientan que un país los ofendió, van a querer devolverle. Por eso mismo, los yihadistas atacaron en España, cuando España sintieron ellos que España los había agredido cuando envió soldados a pelear en Irak. Lo que pasa es que España también es un objetivo, porque España forma parte de la Tierra Santa Islámica, o en árabe, Dar el Islam. El sueño es liberar al Andalus de ese gobierno cristiano que en este momento detenta. Bueno. Señor Ventasgal, muchísimas gracias una noche más por haber atendido a las cámaras de este informativo. Buenas noches y esperemos no tener que volver a contactar con usted en estas trágicas situaciones, pero bien, usted como experto internacional desde luego pone luz a todos estos acontecimientos oscuros. Gracias y buenas noches. Un placer. Nos vamos en directo hasta la redacción de Gaceta.es. Ahí está Pepe García Saavedra porque hay una noticia de última hora. Un asaltante ha abierto fuego en un centro comercial de la ciudad sueca de Malmö. Pepe, muy buenas noches. ¿Qué sabemos de ese último ataque en Suecia? Muy buenas noches, Beatriz. Pues la verdad es que las informaciones son bastante escasas y confusas. Lo que se sabe es que un hombre ha entrado en un centro comercial en la localidad sueca de Malmö y ha abierto fuego. De última hora no hay, ¿no? Hay un herido que ha sido trasladado al hospital y se desconoce dónde es el paradero del atacante. Cabe recordar que Malmö es una ciudad repleta de musulmanes, con una alta población musulmana, y el barrio en el que ha ocurrido el ataque hay alta concentración de inmigrantes. Muchísimas gracias, Pepe. Si hubiera cualquier novedad, nos pides paso y nos lo cuentas. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.
Polémica en el Ayuntamiento de Madrid por la nueva idea del equipo de Ahora Madrid, que pretende camuflar su más que cuestionable gestión al frente del consistorio madrileño con consultas ciudadanas en la que los ciudadanos de la capital puedan votar y opinar sobre diferentes aspectos. El área de participación ciudadana ha puesto en marcha una iniciativa en la que los madrileños podrán votar en referéndum sobre diferentes cuestiones que afectan a la vida de la ciudad. La ley pretende rebajar el número de firmas necesario para llevar el resultado de un referéndum al Pleno y que en el consistorio los partidos puedan debatir determinadas propuestas ciudadanas. Ciudadanos ya ha dicho que apoyará esta nueva iniciativa de Manuela Carmena. Entre otras cosas polémicas, la iniciativa del Ayuntamiento pretende que los madrileños, por ejemplo, voten sobre si la Iglesia debe o no pagar el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. También Manuela Carmena va a preguntar a los madrileños sobre si quieren que la fiesta nacional, es decir, que los toros, que siga habiendo corridas en Madrid, o si por el contrario prefieren prohibirlas, así como las subvenciones que desde diferentes administraciones públicas se dan a el sector de los toros, que recordemos que mueve millones de euros y que muchos de ellos van directamente a las arcas del consistorio. Entre otras medidas polémicas, el Ayuntamiento de Carmena también pregunta sobre si quieren un Madrid más sostenible o sobre si pretenden que, por ejemplo, el metro, la línea del metro, se convierta en una sola tarifa, es decir, que haya un solo billete para todos los ciudadanos. Vamos ya con las reacciones. Desde el Ayuntamiento defienden la propuesta, consideran que van a hacer un Madrid más democrático y más participativo. Recordemos que la polémica también viene dada porque Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, ha dicho que va a apoyar la iniciativa emprendida por Manuela Carmena. Desde el Partido Socialista dicen que se lo están pensando, mientras desde el Partido Popular consideran que esta medida de hacer referéndum sobre cualquier iniciativa que se vaya a aprobar en el Pleno, en el Ayuntamiento, es la antesala de los populismos. Popular, ¿no? La ciudadanía ya directamente vota esa propuesta y entonces luego llega, digamos, a los políticos, pero ya cuando la gente ha tomado la decisión. Creemos que hay que estimularla, hacer que la gente se comprometa con su ciudad. Creo que eso es muy positivo, pero también es fundamental que sea una participación informada. Sean consultas serias, rigurosas, donde puedan participar todos los ciudadanos. Esta medida choca con el sistema electoral español y sobre todo supone el abandono de la democracia representativa. Lo que abona esto es el populismo. Eduardo, ¿esta iniciativa de Ahora Madrid te parece que enriquece la participación ciudadana o por el contrario crees que denota un déficit en la gestión del ayuntamiento? Denota un déficit en la gestión del ayuntamiento y perturba la democracia clarísimamente. La democracia asamblearia, el sometimiento de cualquier iniciativa al plebiscito de las masas, es siempre el recurso de los demagogos y de los populistas cuando están en la oposición. Pero cuando se está en el poder, someter todas las decisiones de gobierno a consulta popular no es una muestra de elegancia y exquisitez democráticas, sino de incompetencia e incapacidad de gestión. Por eso Manuela Carmena pretende convocar 3 referéndums diarios para consultarles a los madrileños desde las más peregrinas y extravagantes cuestiones hasta las más trascendentes decisiones de gobierno. Manuela Carmena pretende convertir Madrid en un patio de corrala en el que ella se asomará a la ventana para preguntarnos todos los días cómo queremos resolver los problemas de la ciudad. En vez de gastarse el dinero en barrenderos, que buena falta hacen, se lo gastará en referéndums, con alguna que otra pregunta tóxica sobre el IBI de la Iglesia Católica. Bueno, pues pregunte, que a lo mejor se lleva una sorpresa con la voluntad soberana de los madrileños y ciudadanos también. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos con más asuntos de la actualidad, porque ¿saben qué día es hoy? 26 de julio de 2016, pues ni más ni menos que el Día de los Abuelos, una conmemoración que pasa bastante desapercibida en nuestra sociedad debido a que se celebra en plena época estival. Los abuelos, las personas mayores en general, son un pilar básico en nuestra sociedad, ya que contribuyen con toda su experiencia y buen hacer en muchos aspectos. Se celebra en este día porque hoy, según el calendario católico, es la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, los padres de Jesús. Representan un sector de la sociedad francamente importante. Fíjense, en las pasadas elecciones del 26 de junio, el 25% del censo electoral tenía más de 65 años, es decir, casi 9 millones de personas. Los padres de la Virgen, como bien decía Beatriz, es por ello que hoy queremos hablar sobre la figura de las personas mayores en nuestro país, de los que sean abuelos y de los que no lo sean. Para ello tenemos en nuestro plató a Ramón Calvo de la Hoz, fundador del Partido de los Mayores. Señor de la Hoz, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿considera que las personas mayores a día de hoy están vistas como un lastre para la sociedad o como un activo? Bueno, yo creo que somos el mayor activo que además no solamente
hemos sacado adelante una generación de nuestros hijos, sino que ahora estamos sacando otra, la de los nietos. De manera que, en fin, activo no, activísimo. ¿Y qué aporta una persona mayor a la sociedad? Pues mira, en primer lugar, lo que aporta es conocimientos. En segundo lugar, lo que aporta es saber. Y en tercer lugar, por desgracia, lo que aporta es dinero. Porque hablando de dinero, pues la semana pasada ha ocurrido un hecho tremendo en España, con la hucha de las pensiones. Se han detraído 1.000 millones de euros para pagar el IRPF que ya nos han deducido durante el trimestre. Es decir, que se lo han gastado en otra cosa. Esto es algo inaudito, no ya en Europa, yo diría en el mundo entero. Pero eso es mal uso de los caudales públicos, entiendo, ¿no? Malversación de caudales públicos, un delito fragante. Y aquí estamos, pagando, aportando y robándonos. Bueno, enseguida vamos a hablar de las pensiones, sobre si está garantizado el sistema que tenemos actualmente, sobre el futuro, pero vamos a seguir hablando de la figura de las personas mayores, también enseguida hablaremos de los abuelos. ¿Por qué cree que hoy en día hay una sobrevaloración, digamos, de la figura del joven, de la juventud? Es decir, ¿por qué cree que, sobre todo en política, ser joven es un activo, mientras que ser mayor, pese a lo que ha dicho usted, el conocimiento, el saber, incluso me atrevería yo a decir, la sabiduría de las personas mayores, es algo considerado como negativo por el hecho de haber cumplido años? Bueno, yo me atrevería a decir que esas personas que efectivamente ponen ese valor no tienen ni idea de lo que están hablando. Y normalmente, si te das cuenta, esos que lo dicen no tienen ninguna experiencia, ni laboral, ni profesional, incluso familiar y social. Entonces, claro, no saben lo que es ser mayor, no saben lo que se les ha aportado y lo que se les puede aportar. Por lo tanto, el hecho de tener menos de 30 años es un activo biológico, pura y exclusivamente. Todos los hemos tenido menos de 30. Claro. Pero con el tiempo, lo que te das cuenta es lo que aquel grande dijo: solo sé que no sé nada con menos de 30. Pero entonces, perdón, me está diciendo usted que usted cuando tenía 30 años sabía menos que actualmente con la edad que tenga, que no sé si es irrelevante, pero es decir, el señor de la hoz a día de hoy sabe más o está más capacitado para determinadas cosas que el que cuando tenía 30, 35, 40 años, que es donde hoy se ve como un activo. Por lógica biológica. Es decir, nadie nacemos sabiendo. Entonces tú estás en un trabajo profesional y evidentemente que la experiencia es un grado. Pero la experiencia es un grado por precisamente no volver a caer en el mismo error. Esa es la experiencia de la vida. Entonces, cuando no tienes experiencia de nada, tienes como mínimo el 50% de posibilidades de equivocarte, como mínimo. Hoy se celebra el Día Internacional del Abuelo. ¿Es la sociedad consciente de que muchísimas familias no podrían subsistir sin la figura precisamente de los abuelos? Sí, claro. Hombre, es que es un hecho, o sea, no es una tesis ni una opinión. O sea, es un hecho, por desgracia, como he dicho antes, que efectivamente nos tenemos que hacer cargo de la tercera generación. Pero cargo además no en el sentido tierno, amoroso, afectivo, por supuesto, eso nunca falta. No, desde el punto de vista material y económico, que es lo más triste que una sociedad pueda tener. Es decir, que una tercera edad tenga que estar manteniendo a su segunda y a la tercera generación. Eso es tristísimo. Es el gran problema de este país llamado España, que no existe además el relevo generacional, con lo cual ya el tema es muy grave. Ahora hablaremos de ello en las pensiones, pero es que aparte del económico se añade un tercer factor, señor de la Hoz, y es el hecho de que a muchos nietos, a muchos niños no les educan sus padres porque la mayor parte del tiempo están trabajando, sino que los educan, les transmiten los valores, etcétera, etcétera, los abuelos, que ya supuestamente lo han hecho con sus hijos, pero se está cambiando incluso el rol padre-abuelo, en el sentido de que, es decir, obviamente el padre va a ser siempre el padre, pero a la hora de corregir, de educar y de transmitir bastantes cosas, por una cuestión de tiempo, pasan más tiempo con los abuelos que con los padres, los niños, en muchas ocasiones. Bueno, vamos a ver, sobre esto habría mucho que hablar, ¿verdad? Bajo mi punto de vista, es evidente que nunca jamás un abuelo o una abuela debe pasar una línea roja, eso que tanto está de moda. Por lo tanto, quienes educan son los padres. Tenemos que hacer de tripas corazón, pero si efectivamente te puedo poner cualquier ejemplo, ¿no? Pero en fin, si los padres no quieren que coman una cosa a los niños, los abuelos los tenemos que respetar. No podemos decir, bueno, como eras tú y yo, pues ahora te voy a dar lo que me da la gana. Pongo ese ejemplo tontorrón. Pero quien dice eso dice muchas más cosas, ¿eh? Es decir, nunca jamás podemos ponernos donde no nos corresponde. Tenemos que estar en retaguardia.
por desgracia a veces en primera línea, pero nunca transgrediendo las labores de los padres, que son insustituibles absolutamente. Bueno, pues hablemos ahora ya sí de las pensiones, que en la mayoría de los casos son la única vía de ingresos de las personas mayores. ¿Crees que tenemos un sistema sostenible de pensiones? No, en absoluto, pero vamos, no es que lo diga yo, ni hace falta ser ni economista ni actuario, que lo soy, no. Es decir, el sistema no se sostiene porque efectivamente no hay recursos suficientes y además cada vez menos. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es el sistema. Y el día que efectivamente pues sigamos, por ejemplo, el modelo sueco, por poner uno, pues esto se ¿Cómo es ese sostendrá. modelo? Porque siempre se habla de modelos, pero no se acaba de concretar. ¿Qué modelo Pues sería el ideal? Es muy sencillo, es decir, aquí no se trata ni de alargar la edad de jubilación, ni de incrementar los impuestos, no, se trata de cambiar el sistema. Es decir, yo estoy aportando, y bastante es, cuidado, bastante es que después mi pensión va a quedar en el 70% de lo que he aportado. Bueno, pues por lo menos que efectivamente se me dé esa aportación. Por cierto, cuando yo quiera, no cuando el Estado o una ley me va a decir que yo me vaya a jubilar, porque yo puedo tener 50 años y como consecuencias laborales pues estar muy mal, o como consecuencias físicas, o tener 75 y estar divinamente. ¿Por qué me tengo que jubilar? Hay que cambiar el sistema, pero para cambiar el sistema hay que saber de qué se está hablando. Entonces, bueno, pues ahora se va a reunir el Pacto de Toledo, donde efectivamente pues aparecen ahí una serie de personas que no tienen ni idea de lo que van a hablar. No tienen ni idea, allí nadie sabe nada de pensiones, pero se pondrán de acuerdo, ¿sabes en qué? En insultando a la inteligencia, de las personas, subirte un 0,25% la pensión, que no es que sean 2 euros que lo son, de una pensión media de 800, no, es que me tendrán que explicar por qué a los funcionarios se les sube un 1% y a los jubilados un 0,25%. ¿Qué pasa? ¿Que nuestra vida es 300% más barata? El día antes de jubilarte te valen las cosas una cosa y al día siguiente te valen ya un 300% menos. No se sostiene ni el sistema ni la política llevando a cabo, claro, porque ahora que me venga el gobierno a decir que no puede subir un 0,25, que es ofensivo a la inteligencia, que no puede subir porque está en funciones, pero para disponer de esos 1.000 millones de la hucha sí que lo estaban. No están en funciones. Comentaba Beatriz antes que el 25% del censo electoral en las pasadas elecciones, el 26 de junio, eran personas mayores de 65 años, casi 9 millones de personas. ¿Notan ustedes las personas mayores que son utilizadas como arma arrojadiza en periodo electoral, pero que luego quedan o caen en el olvido? Por supuesto. Pero, en fin, como decía Fraga, que en paz descanse, la mayoría natural, nosotros hablamos de la mayoría biológica. Y esa mayoría biológica va a terminar por imponer sus criterios, que por cierto son razonables y racionales. Y entonces, pues bueno, que se siga no valorando esa experiencia, que se siga poniendo en valor la edad, aunque vaya acompañada de un desconocimiento total de cualquier actividad. Pero en fin, todo eso tiene un límite y está tasado en el tiempo, no os quepa la menor duda. Y seguimos hablando de las pensiones. Nosotros los más jóvenes nos vamos olvidando ya de cobrarlas, ¿no? Con este sistema, claro. Con este sistema... independientemente de lo que hayamos aportado. No, perdona, si es que lo que tú estás aportando ya no está. O sea, lo que tú has aportado en tu nómina del mes de junio es para la persona, ya no claro. está. Sí. O sea, ya no vayas a decir, bueno, aquellos euros que me detrajeron, no, ya no están gastados en el reparto. Y como no se llega, pues esto es lo que vulgarmente también se puede llamar el timo piramidal. Que eso todo el mundo lo entiende. Sí. El sistema de pensiones en España actualmente es un timo piramidal. Y entonces, mientras no se cambie, pues eso, se alarga la edad de jubilación, se incrementan los costes laborales, y en fin, eso no lleva a ningún lado. Porque, en fin, a este paso pues vamos a acabar confluyendo la edad de jubilación con la de fallecimiento. Entonces sí se arregla el problema. Pues, don Ramón Calvo de la Hoz, muchísimas gracias por haber estado en los informativos de esta casa y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, pero eso sí, les dejamos, como siempre, informados en gaceta.es, en puntopelota.es, y a continuación no se pierdan Punto Pelota News y El Gato al Agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza, ya lo saben, pueden seguir informados mañana a partir de las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Volvemos en 4 minutos. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today.
porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Les realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostener